en la idea o en el tema de qué manera los creyentes deben desarrollar su vida espiritual. De qué manera los creyentes deben de desarrollar su vida espiritual. Para que tengamos lo que es el contexto de estos versículos, es necesario que expresemos lo que Pablo ha estado hablando en los versículos anteriores. En estos versículos anteriores, el apóstol ha estado exhortando a los hermanos de esta iglesia de Tesalónica a valorar a sus pastores. Es decir, eso es lo que ha estado hablando en los versículos anteriores. A valorar por el hecho de que los pastores o los ancianos que habían sido puestos ahí en esa iglesia, su función o su trabajo era el cuidar de las almas o cuidar de sus propias vidas espirituales. Es decir, el apóstol Pablo les ha exhortado a que desarrollen una buena relación con lo que son sus pastores, porque ellos cuidan de sus almas. Pero a continuación, es decir, en estos siguientes versículos, les hace ver la manera de qué forma el creyente debe de desarrollar su vida. Eso es importante que los tesalonicenses pudieran también entender, comprender que la vida espiritual no es un asunto que se puede tomar como una religión, como métodos puramente humanos, sino que la vida espiritual siempre tiene que tener una connotación totalmente diferente. Por eso es lo que Pablo a continuación va a hablar, como sería lo que Dios espera de los que han recibido su evangelio. Cuando las personas estamos sin Dios, por lo general siempre lo que prevalece es el egocentrismo. Siempre lo primero somos nosotros. Lo primero que nos interesa es lo nuestro. Eso es bastante normal. Somos egoístas. Siempre estamos pensando en nuestro propio bienestar y no en el interés de nadie más. Esto es bastante común dentro de la vida cotidiana, dentro de la vida humana, ¿verdad? Así que los demás pues no nos interesa en nada. Pero aparte de esto, también dentro de esa vida que está sin Dios, somos personas que no soportamos el agravio. Somos personas vengativas. Siempre correspondemos mal por mal. Siempre eso así, ¿verdad? Le dan una afrenta. Lo que siempre reacciona el hombre en esas condiciones puramente humanas es a devolver también el golpe. Los tesalonicenses venían de este trasfondo, ¿verdad? Lo que prevalecía era esa vida que alejada de Dios pues se desarrolla de esa manera. Solo soy yo, solo me intereso yo, solo vivo para yo y sucesivamente. Ahora, hermanos, sin embargo, ahora, aun cuando ellos venían de este trasfondo, el apóstol Pablo
les va a ir marcando en estos versículos de qué manera es que ahora ellos como creyentes deben de desarrollar su vida, cómo ellos deben demostrar que en verdad son ahora nuevas criaturas. Por ejemplo, esto es lo que dice el versículo número 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Es decir, ¿por qué el apóstol está tocando este asunto con los tesalonicenses? A que nadie pague mal por mal. De hecho, es porque aun cuando los tesalonicenses ya eran creyentes, seguían de alguna manera desarrollando siempre la vida pasada, siempre desarrollando una vida que ya no va, hermanos, en concordancia con la nueva vida. Ustedes han leído, y muchas veces de memoria lo sabemos, que dice: de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y habla de que las cosas viejas pasan o han pasado y vienen a ser ahora las cosas nuevas. Y esto es lo importante. Pablo le recuerda que hoy son eso ellos, son nuevas criaturas, que ahora como creyentes ellos deben de ser diferentes. Por eso es que les dice en este versículo: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y luego dice: antes seguid, dice, siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Es decir, que el creyente ya pasa, hermanos, de una vida egocentrista a una vida de dar, a una vida que ya no es tanto la prioridad él o uno, sino que el creyente ya manifiesta esa nueva naturaleza. Porque la nueva naturaleza, pues eso es lo que nos trae. Así que, hermanos, es como siempre Dios ha deseado y ha mandado a que su pueblo se desarrolle. Que se desarrolle no en una vida egocéntrica, sino en una vida que más bien reciba, más bien cuando hay un agravio, no pueda devolver el agravio con agravio. Bueno, eso nosotros lo podemos ver en la vida de los apóstoles, lo podemos ver en cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿cuántos de los apóstoles, por mencionar, hermanos, algo de lo que es la palabra, cuántos de los apóstoles nosotros vemos cómo los fatigaban, cómo los golpeaban, los encarcelaban? En muchas ocasiones eso era bastante normal, bastante común. Pero lo que nosotros vemos como reacciones de ellos es que en la palabra no encontramos nosotros alguien de ellos que dijera: si ustedes me han hecho esto, yo o nosotros vamos a corresponder de esta manera. Más bien, cuando los apóstoles eran agraviados por su fe, lo que hacían ellos era orar por los que los agraviaban. Ustedes se recuerdan cuando Pedro y Juan fueron encarcelados. Luego de salir de la cárcel, ellos no iban maldiciendo a nadie. Ellos no iban diciendo: qué sacerdotes más malvados, que les caiga un rayo. Más bien ellos se sentían indignos. Ellos más bien decían: gracias, Dios, porque tenemos la oportunidad de poder padecer por la fe, por tu causa. Entonces, eso es lo que nosotros
aprendimos también, el Señor lo dijo en el capítulo número 5, verso 44 del Evangelio de San Mateo. Pero yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Es decir, el mismo Señor, hermanos, que fue el que padeció y que soportó todos los agravios, el mismo Señor jamás, como ejemplo máximo, el Señor arremetió contra sus enemigos. Acuérdese que cuando Él estaba muriendo, en lugar de maldecir a los que lo estaban escupiendo, a los que lo estaban matando, Él oró a su Padre y le dijo: Padre, no les tomes en cuenta, porque ellos no saben lo que hacen, o no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta esto. Es decir, oró por ellos. Y eso es lo que también los apóstoles y los hombres de Dios, la iglesia del Señor, fue desarrollando. Y es lo que la iglesia del Señor debe de seguir desarrollando. Porque de hecho, si no es eso ya la nueva conducta de vida, entonces, hermanos, estamos mal. No hemos experimentado entonces un cambio en nuestra vida, porque debemos de saber que el evangelio no es una religión. Religión viene de la idea de ligar, de patrones puramente humanos. El evangelio no es una religión, no es un patrón humano, es una revelación de Dios para la vida del hombre, para que nosotros podamos, ya teniendo el evangelio en nuestra vida, ser diferentes, para mostrar otra conducta de vida. No podemos seguir en las mismas condiciones. Por eso es que decíamos, lo que Dios siempre espera de los que han recibido su palabra, su evangelio, es una vida cambiada. No es una vida egocéntrica, no es una vida que lo que interesa solo es lo mío, no es una vida de venganza, no es una vida, hermanos, de ir sobre el otro y que sea el otro el que tenga que soportar mis conductas. No es así. Por eso es que decíamos que esto debe de ser el interés, la práctica de cada uno de los que ahora, hermanos, estamos en Cristo. Los tesalonicenses, de hecho, como creyentes, estaban como siguiendo en el mismo guión del pasado. Pero esa es la manera por la cual el apóstol les corrige. Y esa corrección la vemos en este versículo 15 que acá nosotros leíamos. Miren, dice Pablo, que ninguno pague a otro mal por mal. Probablemente usted sabe dentro de nosotros eso es así. Como humanos somos seres imperfectos, aun cuando ya somos creyentes. Pero ¿qué es lo que debe de prevalecer en nosotros? Debe prevalecer el perdón. Pero ¿cuántas veces nos ofenden? ¿Cuántas veces allá en el trabajo? ¿Cuántas veces ahí con el vecino? ¿Cuántas veces con esa persona que, hermanos, no nos trató como nosotros pensábamos que debíamos de ser tratados? ¿Cuál es muchas veces la reacción nuestra? ¿La venganza? ¿Cuál es la razón nuestra? Bueno, voy a desquitarme. Yo no le voy a permitir, porque hay algunos hermanos que dicen, bueno, yo siempre voy a andar ¿qué dice? Mi arma por si la fe falla. Yo siempre voy a andar preparado, porque
A la verdad, yo no me voy a dejar de nadie. Y no es que andemos buscando que nos agravien, sino que cuando vienen las circunstancias a nuestra vida, es ahí donde vamos a mostrar ahora de qué material somos. Es ahí donde vamos a demostrar, hermanos, si hay una nueva naturaleza en nosotros. Porque el evangelio, como decíamos, no es una religión. El evangelio es poder y potencia de Dios para salvación, para transformación. ¿Cuántos damos un amén? O sea que eso es el evangelio. Esto pues, como decíamos, lo enseñó el Señor. Pero ¿cómo lo lograremos esto, hermanos? Esto no se puede lograr cuando el creyente se queda en niveles normales. Esto, ¿cuál? Es decir, el tener una conducta de soportar el agravio, de pensar en el otro y no tanto en mí. ¿Cómo podemos lograr esto? Esto, a la verdad, es imposible lograrlo cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu, cuando nosotros estamos divorciados del Espíritu Santo, cuando lo que prevalece es nuestras reacciones carnales. En ese caso va a ser totalmente imposible, hermanos. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo nos permite. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Solo el Espíritu Santo nos permite, hermanos, ser humildes. Solo el Espíritu Santo nos permite resistir y aceptar el agravio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Solo el Espíritu Santo nos ayudará, hermanos, a tener esos frutos de paciencia, a tener esos frutos de amor. Solo el Espíritu Santo. Por eso es que, como decíamos, el creyente no se puede quedar en los primeros pasos. Usted ya dio el primer paso a Cristo y dice usted, bueno, yo ya soy creyente, yo ya estoy en Cristo, yo ya estoy salvo. De hecho, no podemos cuestionar la salvación, pero eso es el inicio de la vida espiritual. Por lo tanto, el creyente debe de crecer, el creyente debe de avanzar. ¿Y cómo vamos a avanzar? Lo primero que tenemos que hacer es, hermanos, afianzarnos del Espíritu Santo. Cuando estemos afianzados del Espíritu Santo, nosotros vamos a tener, hermanos, paciencia. ¿Usted cree por qué hay gente impaciente dentro de las iglesias? ¿Por qué hay gente iracunda dentro de las iglesias? ¿Por qué hay gente vengativa dentro de las iglesias que no perdonan, hermanos? ¿Sabe por qué es? Porque antes de que haya ese control del Espíritu Santo en nosotros, lo que hay es carne. Lo que prevalece es la carne. Y la Biblia dice que la carne para nada aprovecha. Por eso es que el Señor dice: sed lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener fuerza, vamos a tener poder, vamos a tener paciencia, vamos a tener amor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Necesitamos la llanura del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el capítulo número 5 de Gálatas, versículo 22. Fíjese lo que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, fíjese los frutos del Espíritu. ¿Dónde se dan los frutos del Espíritu? En un creyente que no se queda en los primeros pasos de su vida espiritual, en el creyente que avanza, en el creyente que va como la luz de la aurora, en el creyente que cada día quiere ser mejor y quiere parecerse más a Cristo su Señor. Eso es lo que hace la diferencia. Ese es el único creyente que no va a pagar mal por mal.
es el único creyente que no va, hermanos, a estar tanto interesado en su propio yo, y más bien es el que va a estar interesado en el otro, aun cuando el otro no le haya correspondido. Entonces, eso es lo que nosotros vemos acá. Por eso es que, hermanos, hay muchos creyentes que, como no luchan en esta área, no se llenan del Espíritu Santo. Bueno, eso no soportan nada. Esos andan que con poquito, hermanos, se dan con otro. Yo me recuerdo en una iglesia de aquí cerca, aquí hacia el norte. Vimos sobre todo como un pastor se agarró con un diácono en medio del parqueo a puros trompones, hermano. El pastor con el diácono. ¿Usted verá cómo se ve eso? El guía espiritual, hermanos, haciéndose los quites y viendo cómo le pegaba un gancho al otro, y el otro cómo le pegaba en la cabeza al pastor. ¿Qué cree de eso? Eso es lo que muchas veces se ve. Muchas veces en nuestras casas hay tremendos pleitos y el vecino, oye, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay muchas cosas, hermanos, que no son las que deben de aflorar dentro de la vida de una nueva criatura. Ahí en la empresa, ahí en la fábrica, ¿verdad? Dice, ese me puso el dedo, ese lo voy a matar. Y lo matan muchas veces. ¿Y cómo es eso que un cristiano puede matar a otro? Y Abel no mató, y Caín no mató a su hermano. ¿Y por qué mató Caín a su hermano? Porque andaba en la pura carne. Y cuando nosotros no nos cuidamos dentro de la vida espiritual, hermanos, no vamos a pagar bien por bien, sino vamos a pagar mal por mal. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo está armando, está enseñando a los hermanos de la iglesia de Tesalónica que ellos deben de ser coherentes con su vida espiritual, que antes de pagar mal por mal, como dice el versículo número 15, mirad pues, dice, ninguno pague a otro mal por mal, y dice, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Cuando dice unos para con otros, está hablando de los creyentes en sí. Y cuando dice para con todos, está diciendo para los de afuera. Porque muchas veces nosotros decimos, a ese que se lo lleve el diablo, porque ese no es compatible con mi vida espiritual. A ese es del diablo. No, nosotros somos luz en las tinieblas. Nosotros tenemos que reflejar una vida nueva. Y hay veces que no necesitamos predicar el evangelio, hermanos, para que otros se conviertan. Solo basta nuestro testimonio, nuestra forma de vida, nuestra conducta de vida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un gloria a Dios, hermanos. Sí, porque ¿quién se va a convertir si a nosotros ahí en la colonia se dan cuenta que no necesitan comprar el diario, ni la prensa, ni los periódicos? Ya la gente sabe, no, si la hermanita aquella que se congregan allí en aquella iglesia, esa hermanita sabe toda la vida de todos los de aquí de la colonia. Yo no sé por qué hay gente así, ¿verdad? Es decir, dentro de la iglesia. Yo no sé por qué tenemos que estar interesados cómo vive el otro. Y más bien el interés que deberíamos de tener nosotros es cuáles son las necesidades del otro para poder ayudar en esas necesidades. Y no andar viendo cómo, que come, no andar viendo quién es el marido que tiene, no andar viendo cómo que se desarrolla. Mire los hijos, y estamos conocedores de todas las desgracias que hay en las colonias. En las casas hay un montón de desgracias, en las casas hay un montón de problemas de aquellos que no tienen a Cristo. Pero los que tenemos a Cristo, brillemos ahí, brillemos ahí, brillemos ahí, que sepan que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron
pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, eso es lo que nosotros tenemos que manifestar a los hombres. El evangelio no es religión. ¿Y a dónde se congrega usted, hermano? Allá en aquella iglesia. Mejor cállese si todavía no ha crecido en la vida espiritual, si todavía está interesado en la vida de los demás, en conflictos, en saber si a esa mujer tiene otro marido, si a saber si ese hombre anda con otra mujer y si ese hombre bebe. No le interesa. Oremos por los de la colonia, ore por sus parientes cercanos. Nosotros somos luz, a nosotros somos sal. La Biblia dice: si la sal se desvanece, no sirve para nada, sino para echarla al muladar. Lo que está diciendo, si el creyente, hermanos, pierde su sabor, no sirve para nada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No sirve para nada. Los creyentes debemos de ser, hermanos, lámpara en nuestros entornos. Eso es lo que está pidiendo Pablo para los hermanos de Tesalónica. Antes de ser vengativos, el creyente debe de, hermanos, debe de tener una vida llena de virtudes. Es decir, eso es lo opuesto, ¿verdad? ¿En qué sentido la vida llena de virtudes? Eso lo vemos nosotros en el versículo número 16, cuando Pablo dice: estad siempre gozoso. Eso es otra cosa que andar, hermanos, viendo lo que no debo de ver, hablando lo que no debo de hablar. Entonces, en este sentido, es un hecho que cuando, hermanos, estamos sin Dios, como decíamos, nuestra conducta son los antivalores, ¿verdad? Los tesalonicenses, como personas, en el pasado, en su vida pasada, se desarrollaban de esta manera. Pero ahora en Cristo, como creyentes, ellos debían demostrar patrones, no debían demostrar patrones antiguos, sino más bien ahora tenían que llevar, como dice Pablo a los corintios, llevar todo pensamiento a la obediencia de la palabra. Entonces, en este caso, Pablo los exhorta más bien a practicar el gozo. Eso ya son frutos, o son, hermanos, virtudes del Espíritu. Practicar el gozo. Entonces el creyente no debe de andar apagado. Mire, hermano, estoy endeudado. Mire, hermano, me andan persiguiendo. Mire, hermano, mire qué diferente debe de ser la vida del creyente. Primero, no debe de ser un egocentrista. Segundo, lo que debe de hacer es llenarse de las virtudes del Espíritu. Y una de esas virtudes del Espíritu es el gozo. El creyente no debe andar, usted no le ande contando las miserias a nadie, sus necesidades a nadie. Usted y yo contemos nuestras necesidades a Dios, porque Dios es el que nos puede ayudar. Dios es el que nos puede sacar adelante. Nuestra vida debe de llenarse, como dice el apóstol Pablo acá, de los hermanos, de las virtudes de la gracia. ¿Cuáles son esas virtudes? Por ejemplo, acá está diciendo el apóstol en el versículo número 16: está siempre gozoso. Hermano, ¿cómo está? Ay, hermano, yo ganas de ahorcarme tengo. ¿Y quién se va a convertir así? ¿Quién va a querer un evangelio así? O sea, no hay ningún cambio, hermano. Y eso que le hicieron, usted se va a quedar así. No es fácil, hermano, no es fácil. Mire, yo he tenido luchas, porque todos tenemos luchas. Yo he tenido luchas. Hay momentos que hay personas que yo las he tenido en la mano para meterlas a la cárcel. De hecho, y con todo, hermano. Y no he podido, porque entonces de nada sirve. Hermano, ¿en qué sentido? ¿Cuántas cosas uno viene, hermanos, diríamos, soportando como creyentes? Pero ¿qué sentido tiene? Hay alguien que
le quedó con una gran deuda. Usted, esto lo voy a meter, esto lo voy a meter a la cárcel. ¿Y cómo va a ser? Hay que meterlo porque hay una ley. Sí, sí, está bien. Pero hermanos, si nosotros no podemos manejar los aspectos puramente sociales, normales de la vida, como creyentes, entonces no hemos avanzado dentro de la vida espiritual. Más bien nosotros tenemos que en los momentos de dificultad, en los momentos de angustia, lo que nosotros tenemos que hacer es siempre andar en gozo. Damos un amén. En gozo. La dejó el marido, alabe a Dios. Lo dejaron los hijos, alabe a Dios. Está sin trabajo, alabe a Dios. Lo amenazaron, alabe a Dios. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Eso es lo que dice, hermanos, el apóstol Santiago. Pues sí, porque nosotros luego andamos muriendo. ¿Y qué le pasa, hermano? Me quitaron del trabajo. ¿Y qué le pasa, hermano? Me dejó la mujer, hermano. ¿Y qué le pasa, hermano? Usted viera, hermano, no es fácil predicar esto porque es fácil hablarlo, pero vivirlo es otra cosa, hermano. Porque uno puede predicarlo, pero el punto es cuando le llega el momento a uno de predicar, hermano, cuando tenga problemas, usted gócese. Ajá, sí, predicarlo es fácil, pero hay momentos que hay que vivirlo y hay que, hermanos, experimentar el gozo en medio de las dificultades. No importa lo que sea, no importa por qué tenemos que, es lo que dice el apóstol Santiago. ¿Cuántos damos un gloria a Dios, hermanos? En el capítulo número 1, verso 2, dice el apóstol Santiago habla. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Wow, y ese es el evangelio, hermanos. Sí, ese es el evangelio. No es deprimirse, no es ir a buscar la pistola o a buscar el puente más alto para tirarse en el medio del problema. No, el apóstol dice en este versículo 2 de su capítulo 1: hermano míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Bueno, eso es lo que sucedía con los apóstoles. Los acaban de apalear, hermanos, en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, y ellos van cantando y ellos van gozosos. Ellos no iban amargados. ¿Por qué es que tiene que haber gozo en medio de las pruebas? Porque, oiga, está conmigo, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no estamos solos. Nosotros estamos siempre, hermanos, acompañados con el que tiene todo el poder. Él es el que nos saca adelante. Él es el que peleará nuestras batallas. Damos un gloria a Dios. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Entonces, ¿qué es? Entonces debemos, dice el apóstol Pablo, debemos de desarrollarnos, hermanos, en las virtudes del Espíritu. Las virtudes del Espíritu y los dones del Espíritu es gozo. Eso es lo que dice este versículo número 17, donde dice el versículo 16: hermanos, cuando os halléis, dice, no pierdan el gozo, no perdamos el gozo. Imagínense Pablo cuando lo apedreaban, cuando los mismos hermanos de Corinto no querían, estaban cuestionándole por la mantención que le estaban dando. El apóstol Pablo, hermanos, no perdió el gozo por eso. Empezó a trabajar él con sus propias manos. Él hacía tiendas y empezó a sostenerse él con su equipo de gente trabajando. Él no perdió el gozo y amaba a los corintios. Era el padre. Él expresaba su amor por ellos. Es que nosotros estamos hechos ahora en la nueva vida, hermanos, una vida de gozo, una vida de amor, una vida de oración, porque eso es lo que sigue diciendo: orad sin cesar. Esas son las virtudes del Espíritu, las virtudes de la gracia. Así tienen que desarrollarse, tesalonicenses.
Y así tienen que desarrollarse los hermanos. Y dice el verso 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Damos un gloria a Dios. Es decir, Pablo dice: den gracias a Dios en todo. Mire, hermano, mire el problema. Fíjese que uno siempre quiere doblarle la mano a Dios. Uno está pidiendo algo y Dios no se lo da. Ya uno ya está bravo con Dios. Uno quiere muchas veces doblarle la mano a Dios. Por ejemplo, hay situaciones dentro de la vida cotidiana, dentro de la iglesia. A veces queremos que nuestros hijos cambien y no vemos eso de inmediato. Hay que tener paciencia. Media vez nosotros sigamos pidiendo, así como el Señor nos enseñó en San Lucas 18. Dice que aquella viuda, dice que iba siempre a pedir justicia ante el juez injusto. Y esa es la enseñanza que da el Señor. Y dice que el juez injusto, por último, dijo: voy a hacerle justicia a esta mujer, no sea que se me acabe la paciencia. Y le hizo justicia. Dijo el Señor: cuánto más vosotros, cuando nos acerquemos a Dios, no recibiremos la respuesta, pero se requiere perseverancia. Pero a veces nosotros queremos ya, como ya nos acostumbró la tecnología, que todo es rápido. Dios no es tecnología, Dios es espíritu. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estamos ya empatronados que todo es rápido. El café es rápido, el pollo es rápido. Hermanos, el amor, el casamiento es rápido, todo es rápido. Eso es aquí en la tierra. Pero las reglas de Dios son diferentes. Las leyes de Dios son diferentes. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos de Tesalónica. Porque este mensaje es para ellos, no es para nosotros. ¿O es para nosotros, hermano? ¿Cuántos creen que también es para nosotros? Levante la mano a ver si es cierto. Bueno, entonces muestre su evangelio aquí en China, ¿verdad? Muestre su evangelio, mostremos el estilo de nueva vida, ¿verdad? Porque el mensaje es para también nosotros. Y eso dice acá en la oración, el dar gracias a Dios en todo. Dad gracias, verso 18. Mire qué enseñanza les está dando el apóstol, capítulo 5 de primera de Tesalonicenses, versículo 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No me salieron las cosas, es porque no es la voluntad de Dios. No me casé con la mujer que quería casarme, es porque te iba a llevar el diablo con esa mujer. O viceversa. No conseguí el trabajo que quería, no conseguí el negocio que quería, y uno se deprime. Dios no te dio ese negocio porque te iba a hacer daño. Dios no te dio ese trabajo porque te iba a acabar la vida. Dar gracias en todo. Y eso es lo que dice Pablo a los romanos en su capítulo 8, verso 28. De modo, dice, que todas las cosas a los que aman a Dios les sirven a bien. No sirven a bien lo que sea. Mire, fracasé aquí, no ha fracasado. Dios te está guardando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios nos está guardando. Oh, bendito el Señor. Y eso es, dice, esto es lo que distingue, hermanos, quién es de Dios, ¿verdad? ¿Quién es de Dios? Esto distingue los que se llenan de los frutos o de las bendiciones del Espíritu Santo, de las diríamos de las virtudes del Espíritu Santo. Esto muestra que yo soy cristiano. ¿Cuáles son las virtudes? Ando en gozo. ¿Cuáles son las virtudes? Siempre ando orando. ¿Cuáles son las virtudes? Yo siempre hago la voluntad de Dios y no la mía. Virtudes. Ahora, cuando no desarrollamos, con lo cual vamos a ir cerrando, las virtudes espirituales,
contristamos al Espíritu. Fíjense bien, qué tremendo es esto. Cuando usted y yo, como creyentes, no luchamos, porque es una lucha, hermanos, es una lucha personal, es una lucha muy propia del creyente. El estar siempre interesado en avanzar dentro de la vida espiritual, no quedarnos en los pañales, no quedarnos en el inicio de nuestra vida espiritual. Y como decimos, que cuando no desarrollamos las virtudes del Espíritu Santo, contristamos al Espíritu. Vamos a ver, cuando el Señor, por ejemplo, antes de ascender al cielo, le dijo a los discípulos: no os dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador. Y de hecho vino el Consolador. Los tesalonicenses, hermanos, como creyentes también, y nosotros somos beneficiarios del Espíritu Santo. También nosotros, ¿verdad? Nosotros somos ese pueblo a quien acoge el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos ese pueblo que nos bendice Dios a través del Espíritu Santo, en este caso, vamos a ver, entonces vamos a desarrollar el gozo, la oración, la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Y vamos a perseverar y vamos, hermanos, a luchar en la vida espiritual. Pero esto está condicionado en que cuidemos la relación con el Espíritu Santo. Por eso es que dice el verso 19: no apaguéis al Espíritu. El verso 19: no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinado todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué es lo que tenían que hacer los tesalonicenses? No apagar el Espíritu. ¿Cómo se apaga el Espíritu? ¿Cómo se apaga el Espíritu? Bueno, el Espíritu, hermanos, acuérdese que es una persona. El Espíritu, acuérdese que está en nosotros. El Espíritu, acuérdese que es Dios que mora en nosotros. Todo creyente, dice la palabra, que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Primera Efesios 1:13. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, en este caso, nosotros, si estamos llenándonos de las virtudes, que ya mencioné varias veces cuáles son estas virtudes, el Espíritu Santo va a estar en su apogeo en nosotros. El Espíritu Santo va a tener todas las fuerzas, hermanos, para ayudarnos, para sacarnos adelante. Pero cuando nosotros somos vengativos, cuando nosotros vivimos solo para nosotros y no nos interesa lo otro, nosotros venimos y apagamos el Espíritu. Porque la naturaleza de Dios es santa. La naturaleza de Dios es amor. La naturaleza de Dios es dar. Pero cuando nosotros egoístamente nosotros no desarrollamos esta vida llena de virtudes del Espíritu, sucede que apagamos al Espíritu Santo. Lo apagamos en nosotros. ¿Qué significa apagarlo? Otra parte de la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros. Cuando yo estoy peleando, cuando yo estoy viviendo solo para mí, el Espíritu Santo dice: esto no es la vida espiritual. Cuando yo estoy practicando el pecado, aún siendo creyente, el Espíritu Santo dice: esto no es una nueva naturaleza. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Imagínense dentro de las iglesias cuánta cosa que no es
lo correcto que debemos de estar practicando, cuántas cosas que no son las que Dios desea que como creyentes practiquemos, pero eso es lo que estamos practicando. Estamos contristando, estamos apagando al Espíritu Santo. Y de hecho, hermanos, sin esa cobertura, sin ese poder del Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder salir adelante. ¿Sabe qué sucedió? Cuando usted no se llena de las virtudes de la gracia, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Sucede que ya no tiene gozo. Cuando yo estoy imprudentemente practicando el pecado, porque el creyente no debe practicar el pecado, porque ya eso ya no es lo que Dios espera. Entonces se pierde el gozo. La Biblia dice que en el Salmo 51:12 dice que David, hermanos, llegó a cometer un pecado de adulterio, un hombre de Dios. Y en ese versículo 12 sabe que dice, David quedó el puro carapacho, David quedó la pura carne, David quedó vacío, porque un creyente sin la presencia del Espíritu Santo es nada más una persona vacía. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es una persona vacía. Y eso es lo que dice David en ese capítulo número 51 de los Salmos. Interesante el verso número 2. Mire cómo le suplica David. Dice: devuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. David había perdido. David no se sentía bien. Un creyente verdadero no se siente bien practicando lo que no debe de practicar, a menos que no sea verdadero. Damos un amén. Y eso es lo que David, hermanos, está pidiendo. Devuélveme el gozo. ¿Para qué sirve mi vida espiritual sin el gozo del Señor? ¿De qué sirve mi vida espiritual sin la oración? ¿De qué sirve la vida espiritual sin hermanos, sin esas bendiciones de la gracia? No tiene sentido. Los tesalonicenses tenían que llenarse de esto, tenían que aprender de qué manera desarrollar su vida, ¿verdad? Es un hecho que en este, hermanos, estudio hemos podido ver la manera como el creyente debe desarrollarse, ¿verdad? Debe de manifestar esa virtud del Espíritu, esos dones del Espíritu, porque la Biblia dice en Mateo que el árbol se conoce por sus frutos. Todo creyente, yo no necesito ponerme una camisa para decir soy creyente, ni usted necesita. Nosotros no necesitamos rotular el carro como muchos lo hacen para decir somos de Dios o somos creyentes. Son muchos carros rotulados así. Yo soy de Cristo, que vienen saliendo de los moteles con la mujer ajena. No se trata de eso. Lo que nos va a identificar como verdaderos creyentes, damos un amén, va a ser esa vida nueva, que no necesito yo proclamarla, no necesito anunciarla. La gente va a decir: yo quiero ser como esa mujer que vive en mi pasaje. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Al que le faltan los frutos no es culpa de Dios. Si yo no tengo frutos no es culpa de Dios, es porque yo no estoy desarrollando el evangelio que debo desarrollar. Por eso le digo, con lo cual finalizamos, ¿verdad? Que la vida en Dios no es una religión, es un estilo de vida nueva, ¿verdad? Si nosotros estamos siguiendo lo mismo del pasado, mentirosos, odiosos, vengativos, oscuros,
habladores. Si nosotros salimos en lo mismo, hermanos, oiga esto, no se va a desarrollar las virtudes de la gracia en nosotros. Vamos a seguir siendo gente que en lugar de ser de bendición para los de afuera, vamos a ser piedra de tropiezo. Así que esta mañana, si no estamos desarrollando la vida cristiana como debe de ser, y es más, si en ello hay pecado, lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios y dar un nuevo paso en la vida y empezar a avanzar, a llenarnos de Dios para decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Eso es lo que tenemos que hacer esta mañana. Depende, usted sabe cómo está en su vida. Usted sabe si todavía su corazón está lleno de raíces de amargura. Y aun cuando ya aceptó, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedirle perdón a Dios y empezar a caminar por la vida nueva, por la vida no egoísta, sino la vida que agrada a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Con sus ojos cerrados,